Hola, bienvenidos a este nuevo tema llamado Nuevas Ruralidades y Viejos Campesinismos. Bueno, algo importante antes de profundizar en este primer subtema, hay que decir que todos los grandes retos a los que se enfrenta hoy la humanidad para lograr un futuro sostenible exigen una atención prioritaria al desarrollo rural. Un futuro sostenible para las ciudades depende del logro de condiciones de vida adecuadas para el mundo rural que evite su dramática migración hacia la marginación de las megaciudades. Sin desarrollo rural, y muy en particular sin un fuerte impulso de la educación, será imposible resolver el problema de la explosión demográfica. A medida que la agricultura se ha ido transformando, se ha convertido en un problema para el medio ambiente, al emitir carbono en vez de almacenarlo, al facilitar las inundaciones más que prevenirlas y al destruir más que proteger la biodiversidad. Los sistemas de labranza logran evitar el descenso de la productividad de los suelos que se produce debido a la pérdida de materia orgánica causada por el laboreo excesivo del suelo. En los países en desarrollo, estas son las que atienden la mayor parte de las zonas rurales. Plantan las semillas, protegen los cultivos, recogen el agua, recolectan y cocinan, un papel que aumenta a medida que los hombres emigren a las ciudades. Bueno, un sistema de labranza es más que nada la operación de maquinaria especializada, lo que es rotación de cultivos, manejo integrado de plagas y malezas. Básicamente es reducir las labores de preparación del suelo para la siembra de un cultivo. Para comenzar, hay que saber que el proceso de globalización va más allá de la expansión de los mercados y adopción de nuevas tecnologías. La presente concentración del sistema económico mundial en manos de pocos, pero muy poderosos actores, comienza a generar también serios desafíos para el desarrollo social y la estabilidad de estados. Los resultados de una economía globalizada afecta tanto a países industrializados como a las naciones de menor desarrollo. Entre ellos nos enfocaremos en América Latina, el cual entró al proceso globalizador con una cantidad de rezagos acumulados por varias décadas y que hoy se convierten en los principales limitantes para su incorporación al crecimiento y desarrollo. Los años 80 se caracterizaron por una crisis profunda, que amplió, por un lado, las desigualdades sociales, sectoriales y regionales, y que contribuyó por otro lado a la concentración de la riqueza, llevando en muchos de los países de Latinoamérica al empobrecimiento de grandes contingentes de población. Es cierto que en los últimos años se ha visto afectado también el desarrollo social y la estabilidad de estados. La globalización no afecta solo a países industrializados, sino también a países subdesarrollados, como América Latina. Las decisiones que se toman en una parte del mundo también pueden afectar a sitios recónditos, y la pobreza es una situación que esclarece las decisiones que se toman o no desde un poder político y económico de grandes cargos. La pobreza extrema se da solo en países en vías de desarrollo, como el caso de países latinoamericanos. Hacia finales de los 90 tenían altos índices de desempleo o empleos de baja productividad. Países como Argentina, Colombia y Uruguay se vieron fuertemente afectados por el desempleo. El PIB de estos descendió de forma alarmante durante los 90. Y por último, la marginación se da principalmente en pueblos indígenas y se combinan los dos anteriores aspectos, el desempleo, el cual lleva a la pobreza extrema. Bueno, en esto vamos a hablar de dos objetos principales, que es el enfoque territorial y superar el debate de la nueva ruralidad latinoamericana. El enfoque territorial se basa en analizar los procesos que tienen lugar a diferentes escalas poblacionales, en una diversidad de entornos físicos y socioeconómicos, mientras que superar el debate de la nueva ruralidad latinoamericana es mediante la reconsideración crítica de los fundamentos epistemológicos y teóricos de la sociología rural como disciplina académica.
Bueno, el enfoque territorial y nueva ruralidad latinoamericana habla sobre el tiempo y el espacio, el cual pues son las categorías epistemológicas abstractas y están construidas teóricamente al especificar historias y territorios como entidades ontológicas, donde dotan de sustancia a las relaciones rural-urbanas, pues a diversos actores sociales que al especificar su agencia en estos procesos. Bueno, ¿cómo se constituyeron los actores fundamentales? En primera, los campesinos constituyeron uno de los actores fundamentales de los espacios rurales latinoamericanos. Por eso son caracterizados por el desarrollo de una economía de subsistencia, ya sea agrícola o ganadera. Su principal objetivo, la propia supervivencia del grupo familiar. En general, trabajan por su propia cuenta con algunos medios disponibles. El segundo factor es el crecimiento de las urbanizaciones cerradas, el cual nos habla de los bordes de la ciudad en contacto con los espacios rurales, el cual dio origen a nuevas formas de residencia. Por ejemplo, las casas de fin de semana, los barrios cerrados, entre otras cosas. También tienen hábitos de la ciudad, formas de vida urbana que suelen ser denominados habitantes neorurales. Y por último, los cambios de la producción, los cuales son los cambios en la forma de la producción agropecuaria que se basan en la incorporación de capital y tecnología, modificando a los actores sociales propios del ámbito rural. Así, empresas de capitales nacionales y en muchos casos extranjeros que concentraron todas las etapas de producción desde la siembra y el cuidado hasta la cosecha. Antes de explicar en qué consisten estos tres modelos establecidos a lo largo de la historia, es necesario saber que en las primeras décadas del siglo XX, varios países de América Latina continuaban siendo exportadores de materias primas. Esta situación cambió hacia 1929, cuando se presentó la Gran Depresión originada en Estados Unidos. La crisis impactó a los países latinoamericanos, pues al depender de la exportación de un solo producto, sus ingresos disminuyeron en más del 60%. El primario exportador, el primer modelo, se da entre 1850 a 1930. Este sistema que adoptaron los países para vender sus productos fuera de sus fronteras debido al crecimiento acelerado de la agricultura y venta de materias primas. Esto permitió un mayor ingreso económico, aunque desigual, con el objetivo de impulsar el sector agrícola logrando exportar las materias primas para que sean manufacturadas en el exterior y luego volver a importarlas al país. En este modelo la industria nacional es escasa y se enfoca principalmente en productos de bienes de consumo masivo. El de sustitución de importaciones, el segundo modelo, pretendía desarrollar la industria nacional, protegiéndola de productos manufacturados y a su vez restringiendo la importación de materias primas del exterior. Este modelo fue visto como la forma de reducir la dependencia de América Latina frente a países desarrollados y de fomentar así la formación de capital. El desarrollo del modelo proteccionista es una contraposición al modelo de la economía clásica de Adam Smith y David Ricardo, pues las políticas de este modelo señalaban que el comercio internacional no siempre era necesario para conceptualizar el desarrollo hacia adentro. En la segunda fase del segundo modelo de sustitución de importaciones, se denominó difícil o compleja, ya que maduran ramas industriales con mayor complejidad como petroquímica, vehículos, metalurgia, etc. Y ramas industriales que requieren de grandes inversiones de capital,
tecnologías complejas y mano de obra especializada. Las principales medidas y estrategias del modelo de sustitución de importaciones fueron los grandes subsidios a la industria local, los impuestos a las importaciones, evitar las inversiones extranjeras directas, promover la sustitución de productos extranjeros por locales y promover la exportación, sobrevaluar la moneda local para abaratar los costos de compra de insumos y maquinaria del extranjero y facilitar burocráticamente el acceso a estímulos y créditos para el crecimiento. En cuestión de Colombia se da la incorporación encauzada por un partido político tradicional en el siglo XIX. En 1930, el Partido Liberal accedió al poder después de 50 años en la oposición, desmantelando a un partido político conservador dividido. Los liberales rápidamente iban a constituirse una clientela electoral entre las capas populares. Bueno, en el último modelo, el modelo neoliberal, este fue una consecuencia de las tendencias mundiales a proyectar los sistemas productivos hacia el exterior, como resultado de la crisis estructural iniciada a finales de los años 60 en los países desarrollados. Aquí, en este mismo modelo, la globalización se convirtió en una estrategia de salida de la crisis para las ETN, del centro más poderosas e internacionales. El modelo neoliberal acentuó y tornó más compleja la heterogeneidad estructural del sistema productivo y de la estructura social. El antiguo sector moderno, creado durante la etapa de sustitución de importaciones, fue integrado por pequeñas y hasta grandes industrias separadas del sector exportador y de los sectores atrasados. El modelo neoliberal fue presentado también por sus promotores como uno que permitiría separar la restricción externa. El cambio más acentuado ocurre en México con el Telecán. Tanto Brasil como México se endeudaron fuertemente durante los 90. El MN provocó cambios importantes en la estructura del sistema productivo y del empleo, pero no parece haber prevalecido la creación de empleos y el sector formal de la economía. Aquí nos habla también de la economía informal, la cual no solo fue un refugio de quienes no encontraban un lugar en la economía formal, sino que también fue el piso del valor de la fuerza de trabajo. Así se puede decir que, al saber todo este contexto, se configura un sistema productivo heterogéneo y especializado, constituido principalmente por un sector moderno asentado en la producción y exportación de productos primarios y un sector atrasado de subsistencia. Los resultados del modelo neoliberal han sido funestos mediante su implementación, ya que no ha habido un crecimiento ni fortalecimiento de la planta productiva, ni un desarrollo científico y tecnológico propio, ni progreso social. También hay que reconocer que se ha podido percibir un cambio de actitud de los Estados Unidos hacia América Latina y han entendido, este fenómeno es como una relación de alianza. La alianza se podría decir entre un rico frente al pobre o de un fuerte frente al débil. Y Estados Unidos es una gran potencia industrial, mientras que América Latina es proveedora de materia prima, por ende no se puede hablar de una relación ventajosa para ambas partes.